Seguimos viendo algunos datos también luego de la pausa. Continuamos aquí en Información y Análisis y agradecemos mucho su tiempo a nuestro próximo invitado, el economista Wildo González, que justamente queremos conocer a través de su mirada técnica algunos datos que nos llaman la atención y también un poco la reflexión sobre el tema de esta gran noticia que no deja de ser menor, el tema del grado de inversión por una de las calificadoras. Si bien en la semana teníamos también referencia con otros invitados de que nos falta por lo menos tener una calificadora más para poder justamente tener esa solvencia de las tres que existen. Es una cuestión también interesante a ver cómo se está empezando a escuchar el nombre de Paraguay como tal. Wildo, ¿cómo estás? Buen día. Por una cuestión que me llamó la atención, estuve conversando aquí con Samuel Acosta, nuestro director también en la parte periodística, con un dato que era interesante analizar. Esta semana el director justamente del Instituto Nacional de Estadísticas nos daba algunos datos sorprendentes. Estamos un poco más de los 6 millones de habitantes cuando teníamos tal vez una mirada equivocada de que éramos mucho más. Pero por otra parte también vemos un dato interesante en torno a los ingresos del Producto Interno Bruto per cápita. ¿Cómo se puede entender no sé si disminución de la población se puede decir, pero este número que arrojó el INE y la relación al tema del PIB? Bueno, principalmente el tema del censo y el tema de la población y el INE, ya, eh, probablemente ya van a ser los números que vamos a tener que lidiar con eso. Igual me sigue pareciendo bastante extraño o si es que efectivamente fue así, anteriormente los cálculos se hicieron, yo creo que fue una irresponsabilidad tremenda y eso da cuenta de que lo importante que son tener estadísticas bien hechas y de manera razonable, el impacto que puede tener eso en la formulación de políticas públicas es tremendo. Ahora, lo que sí es relacionado con eso y lo que mencionaste de nuestro incremento de nuestro PIB per cápita casi por secretaría ganar el partido, sí, perdimos el partido, pero terminamos ganando los puntos. Eh, Mira, es bueno para vender la marca país, o sea, es como sirve mucho más como para ahora poner en contexto lo que justamente creo que Samuel dijo en algún medio, no me recuerdo dónde dijo que al final eso termina como posicionando bien, somos una economía, grado de inversión, equilibrio fiscal, baja inflación, perspectiva de crecimiento favorable y somos uno de las economías con mayores ingresos per cápita. O sea, eso es súper bien, eso vende la marca país. Ahora, ¿cuál es el problema de todo eso? Y obviamente también algo también que está muy relacionado al tema del ingreso per cápita. El ingreso per cápita en general también siempre se asocia al poder de compra. O sea, hay que ver más o menos de cuánto al final se te tiene que terminar ajustando el PPP, la paridad del poder de compra, para saber Ujú. en cuánto en realidad nosotros terminamos en términos de PIB per cápita ajustado a PPP para poder compararnos con nuestros países. ¿Por qué es importante eso? Ajustar la paridad del poder de compra es una práctica muy común al mirar la literatura de crecimiento económico, porque nos permite ajustar y comparar las economías en una manera más justa. Porque obviamente el costo de vida acá en Paraguay es un costo de vida muy diferente al que hay en Uruguay, un costo muy diferente al que hay en Chile, Argentina, Brasil, etcétera. Y existen maneras, métodos estadísticos que te ajustan a ajustar esa paridad al poder económico. Ujú. Ahora, eso es un tema y también hay que tener en cuenta eso. Ahora, lo otro también, y que probablemente también está muy relacionado a la relación del PIB per cápita, es una idea o por lo menos una percepción de que en general el ingreso por medio anual de una persona tiende a estar muy relacionado al tema del PIB per cápita de esa uno, en términos de ingreso laboral y otra serie de cosas. Y eso probablemente acá la gente no va a ver, o sea, ¿dónde están su 18% más de ingreso laboral que debería tener? No está. Correcto. Probablemente va a pensar que le falta. Ahora, el tema es ahí detrás, que probablemente, bueno, probablemente tenemos un mayor PIB per cápita, pero seguimos teniendo una economía que en términos per cápita debería estar estancado. Si pensamos que la población para atrás se va a ajustar de manera pareja, ya antes con los números anteriores teníamos un PIB per cápita que desde el 2014, 13, estábamos estancados en términos en términos nominales pues sin ajustar por la paridad del poder de compra en torno a 5.000, 6.000 dólares per cápita. Y no aumentamos eso.
de la reforma del 2004 al 2013, 2014, 10 años, pasamos de ser una economía que tenía entre los 2.000 a 3.000 dólares per cápita a ser una economía que tenía entre 5.000 a, a 6.000 dólares per cápita. Prácticamente estamos un 100% de nuestro PIB per cápita. Pero de ahí en Ujú. adelante nos quedamos completamente estancados. ¿Por qué nos quedamos estancados? Hay muchos factores, un poco más ligados también a la parte del desarrollo de la economía internacional, obviamente impacta bastante, pero también ligado a la parte también de nuestra carencia y nuestra falta de reforma, que perdieron bastante ímpetu en lo que fue más o menos en la década del 2010 al 20 y del 20 en adelante. Y ahora estamos de vuelta tomando una agenda un poco más de reformas estructurales cuando ya efectivamente es necesario. Muy relacionado al tema esto de la disminución de la cantidad de la población, también está el tema de pensiones. Obviamente, de hecho, eso ya lo mencioné en el conversatorio que tuve esta semana, que ahora estamos todos felices de tener el grado de inversión. Pero la Ujú. noticia del grado de inversión justamente es el resultado de la reforma que se hizo en 2004. En 2004, cuando se hizo eso, se pensó en el largo plazo, esto debería tener un efecto positivo en la economía. Bueno, hoy estamos parados en el largo plazo, que fue el 2004, y estamos celebrando eso. Pero lo ideal hubiera sido haber hecho la reforma ya en aquella época. Entonces ahora no hubiéramos tenido este problema que tenemos ahora en el tema de pensiones, pérdida de poca capacidad de generación de ingresos en el mercado laboral, alta informalidad y una serie de cosas que a lo mejor se podrían haber solucionado si se hubieran hecho las reformas en 2004. Y eso no es solamente responsabilidad del gobierno de ese entonces, sino que también es una responsabilidad de toda la sociedad que en ese momento no llegó a generar los consensos adecuados para poder impulsar esa. Ahora nosotros estamos con menor población, o sea, eso también indica que probablemente las estimaciones de sostenibilidad del IPS y también de la caja fiscal son diferentes. Probablemente eso te indica que el, el largo plazo de que tenían para cualquier momento que uno podía pensar que podían llegar a estar ahí, depende del cálculo que uno tome, es más corto. Ujú. Entonces eso levanta mucho más la necesidad de hacer reformas. Obviamente también parte también del error del, eh, del INE fue en subestimar, pues, según entiendo, la parte de la migración, especialmente femenina. Entonces, al final, si es que uno tiene una economía, tiene que empezar a hacer reformas para tratar de que la gente se quede acá, que no se vaya. Entonces, eso es súper importante y esa es como la segunda lectura de política pública que uno puede quitar del modelo del censo. Ujú. Wildo, justamente, sé que este es un tema poco conversado y vital. Cuando uno genera un proyecto, normalmente ve esos números y va de repente a alguna fuente y te dicen, caramba, qué fascinantes estos números, pero de la percepción a la realidad, como estabas pintando, es realmente, existe una brecha. Porque en el día a día, cuando uno vemos, no se refleja eso como tal. Y cuando uno toca ciertas puertas, también se puede encontrar con la situación de decirle, ¿para qué necesitas ayuda si tenés estos números, no? ¿Cómo se puede justamente ajustar eso en torno a esta dinámica? Porque no solamente es parecer, sino que uno tiene que ser también. Sí, por el tema de ser grado de inversión y más, por todo ese tipo de cosas te referís. Sí, en ese Ujú. sentido tenés razón. También es cierto lo que se menciona siempre, que obviamente hace falta que alguna de las otras dos calificadoras nos pongan el grado de inversión. Mi percepción particular relacionada con eso es que las otras dos calificadoras de riesgo nos van a ir poniendo en grado de inversión dependiendo del éxito que tenga nuestra reforma. Hay que pensar que el año pasado tuvimos el tema de la reforma de pensiones, que para mi gusto el proyecto original era mucho mejor que lo que terminó resultando. Yo creo que probablemente toda la gente que se puso a discutir ahí estuvo bastante mal asesorada, especialmente el tema de la discusión, el tema de los bonos del tesoro y otra serie de cosas que no tiene mucho sentido en términos financieros. En todo caso, yo creo que fue un exceso de estar mirando televisión argentina, con el perdón de la palabra. Ujú. Eh, y perdió ímpetu, ahora todavía no está funcionando, la superintendencia está ahí, tenemos menos población, somos grado de inversión, necesitamos tener institucionales para poder desarrollar nuestro mercado de capitales, no tenemos, el IPS no funciona literalmente como debería funcionar. Entonces, estamos a la puerta de una serie de reformas que en realidad necesitas hacer para aparecer realmente grado de inversión. Y para aparecer grado de inversión, obviamente, también necesitas infraestructura.
Y ahí está el famoso déficit de infraestructura que todos siempre nos recordamos, de los famosos 20.000 millones de dólares, casi 50% de PIB, dependiendo más o menos de cómo uno vaya ajustando las cosas, dependiendo del estudio que uno tome, pero más o menos esos son los números. Pero al final esa brecha de infraestructura es la que a nosotros nos deja la impresión de no estar en un país de grave inversión, o sea, en un país que está por estar en grave inversión. Entonces eso es súper necesario que podamos cerrar esa brecha. Entonces para de ser a parecer, obviamente hay que empezar a trabajar, hay que empezar a cerrar la brecha de infraestructura. Eso no solamente son rutas, son escuelas, hospitales y una serie de otras cosas relacionadas también a saneamiento, que es parte esencial de una economía. Ahora, ¿cuál es el problema fundamental? Y ahí de vuelta volvemos todos, o sea, para mí que es una especie de círculo casi vicioso todo esto, porque al final vos necesitas que estos proyectos se financien a largo plazo. O sea, obviamente un financiamiento a largo plazo puede conseguir el gobierno, pero obviamente tenemos restricciones fiscales que tienen que ser respetadas. Es súper importante mantener el equilibrio fiscal porque eso hace que el fondo se proteja el valor del dinero de las personas, que la persona de bajo ingreso, que no tiene forma de protegerse de altos niveles de inflación, incertidumbre, duerme con sus 100.000 guaraníes en el bolsillo de la noche y a la mañana vale lo mismo, independientemente que del año vaya perdiendo por inflación, pero es básicamente lo mismo, es bastante seguro, nadie se preocupa por eso. No es como en otra economía, es que te dormís con dinero en el bolsillo y dormís preocupándote si al día siguiente siquiera te alcanza para lo que pensabas comprar en ese día. Entonces, el problema fundamental de todo es que al final necesitas ahorro a largo plazo, porque el gobierno tiene restricciones, probablemente puede llegar a generar iniciativa APP, que es algo que probablemente se va a tener que tener un poco más ímpetu, o sea, tener que meter un poco el acelerador en eso, porque estamos un poco lentos con eso, para empezar a cerrar la brecha de infraestructura. Y la otra opción es también, obviamente, es tratar de reformar nuestro sistema de pensiones para tratar de capturar ese ahorro de largo plazo que estábamos perdiendo y tratar de enfocar ese ahorro a largo plazo a que financie las obras de infraestructura. Porque al final, el tema de la obra de infraestructura, para una obra de infraestructura y cerrar la brecha de infraestructura, tenemos proyectos que tienen una maduración de 20 a 30 años. Ujú. Nuestro sistema financiero, nuestro mercado de capitales, a pesar de que se está empezando a desarrollar, no tiene la, la profundidad para poder dar financiamiento a eso. ¿Quiénes son los que necesitan un ahorro de 20 a 30 años? Sistema de Ujú. pensiones, que recibe el dinero, se recibe los 1 millón tuyo, Juan Pablo, vamos a decir guaraníes, no dólares, ¿verdad? Para que la gente no piense mal. Entonces, eso, 1 millón de guaraníes, pues al final va a terminar necesitando 20 años cuando te jubiles. Entonces, el sistema de pensiones, la administradora del fondo de pensiones busca un lugar donde pueda poner eso y esos son los proyectos de fondo de infraestructura. Y eso Ajá. también está, de hecho también es súper simpático porque eso también va a permitir también que las empresas crezcan más. ¿Por qué? Porque ahora muchos proyectos de inversión del sector privado, de las empresas propiamente tal, no Ujú. son viables porque tampoco tienen madurez para eso. O sea, no tienen forma de financiarse. A lo mejor 10 años no le da para poder crear o instalar una industria que pueda, no sé, exportar o vender o crear algo, pero en realidad necesita 20 años. Si vos tenés ahorro a largo plazo, esa empresa puede salir al mercado de capital a financiarse. Entonces, al final es un tema de que parte principal de nuestro subdesarrollo, que vos mencionás, Ujú. entre ser y parecer, está muy ligado también a la parte ligada a la informalidad que tenemos y el ahorro a largo plazo que estamos perdiendo. Por ahí, Wildo, 7 minutos, pero me gustaría justamente unas reflexiones finales tuyas. El tema de cómo la economía subterránea, que suele decir el amigo Sebastián Hacha en sus informes, impacta en este número que hablábamos inicialmente del tema del Producto Interno Bruto. O sea, distorsiona un poco también esa realidad. Y por último también, algo que me llamó bastante la atención en estos días es volver a ver un artículo de Robert Cano hablando sobre el tema del bono demográfico. ¿Estamos perdiendo el tren de la historia de Paraguay ante esa oportunidad? Bueno, mira, primero el tema del bono demográfico existe todavía. Somos una población relativamente joven, eso en parte, pero no tan joven, no somos tanto como probablemente pensábamos. Vamos a poner nosotros también en la parte del bono demográfico, vamos a decirle.
Pero en realidad el problema principal es que tenemos un bono demográfico con muy baja calificación laboral, con poca productividad laboral. Entonces ahí la parte principal también entre la otra cara de ser y parecer necesita capital humano. Y eso es algo que no tenemos. O sea, falta capital humano. O sea, es bueno en el sentido de que también una empresa que venga tampoco tiene muchos problemas en capacitar en 2 o 3 años a, a la fuerza de trabajo que necesite, ¿verdad? Pero esos 2 o 3 años también a veces genera costos de las empresas que hace que las empresas no vengan. Entonces, al final, ese es un tema también que está relacionado al tema de la parte de atraer la inversión extranjera directa. Entonces, aparte de toda esa historia, también de relegado, toda la parte macro, infraestructura, tenemos que cerrar la brecha de capital humano. Pues la brecha de capital humano no son nuestros jóvenes en todo caso, son las personas de 15, 20, 25, 30 años. Para cerrar nuestra brecha de capital humano tenemos que centrarnos en los niños de 3 a 5 a 6 años. O sea, no quiero ser malo, ¿verdad? Pero probablemente todos los que son mayores a 10 años ya están perdidos, probablemente tenemos que centrarnos en mejorar la productividad y el capital humano de los niños, probablemente. Ahí efectivamente vamos a poder cerrar nuestra brecha de capital humano. Y la idea esa que te mencioné, el tema de la economía subterránea y la distorsión tal vez de ese tema del PIB. Subterránea, yo no creo que, por ejemplo, distorsionen los números de PIB en todo caso. Los métodos de cuenta nacionales que se usan acá en Paraguay son bien estándar en todas las economías del mundo y tienen maneras bastante interesantes de capturar el ingreso de manera indirecta. O sea, eso yo creo que los números no creo que cambien, no creo que estén muy distorsionados. Ahora, lo que sí cambia el tema de la economía informal es que al final vos terminás generando un sector de la economía con muy baja productividad. Y esta parte de la economía informal que vos decís que Hacha creo que dice como en torno a 40, 50% del PIB, no me recuerdo cuál es la cifra que tiene, es un sector que tiene baja productividad. Y baja productividad implica en el fondo bajo crecimiento a largo plazo. Fíjate que antes nuestro crecimiento de PIB potencial, tendencial, todos hablábamos que era entre 4 o 5, un poco más tiempo atrás era un poco más alto de 5, y ahora nosotros tenemos un crecimiento de PIB tendencial que uno puede quitar de cualquier estimación, cualquier modelo, en torno a 3, 5, 4%. Y vamos disminuyendo. Entonces, al final, ¿por qué vamos disminuyendo? Porque al final no tenemos ganancia de productividad, tenemos poca inversión y al final resultamos también que tenemos poca L, o sea, poco empleo. Entonces, al final estamos en una situación bien necesaria de hacer reformas estructurales muy, muy, muy importantes y que a mí particularmente me parece que son urgentes, pero ojalá que a toda la sociedad también le parezca que son urgentes. Wildo González, economista. Gracias por tu tiempo con nosotros. Gracias, Juan Pablo, y saludos a la teleaudiencia. Nosotros una pausa, enseguida estamos ya en el último tramo de información y análisis.